Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otro día con Ponte al Día, con Super Macarena, que nos va a contar un tema que encontré, estaba navegando el otro día por internet y que me llamó muchísimo la atención, Macarena. El tema se podría llamar ¿importa el tamaño del modelo, sí o no? Y, Pues, cuéntanos, ¿cuál es tu impresión con este tema? Y pues mira, cuéntanos qué es el tema, porque así puesto parece que... pues el tema, Juanto, es que parece, o sea, no hacemos más que escuchar en las noticias de temas de inteligencia artificial que diferentes compañías están sacando modelos y que si tiene 175.000 millones de parámetros, que si tiene 250.000 millones de parámetros, en particular, hace muy poquito, la semana pasada, Google acaba de sacar una nueva inteligencia artificial que es compatible, fíjate, con 1000 idiomas y que para poder hacer esa inteligencia artificial compatible con 1000 idiomas, es decir, que tú le hables en un idioma, que te lo traduzca a otro idioma, pues cualquier relación entre diferentes idiomas, se alimenta de 400 idiomas. ¿Tú sabes cuántas palabras puede tener un idioma? Pues imagínate ese número de palabras multiplicado por 400. Entonces, ¿eso qué hace? Pues eso hace que más parámetros, más parámetros, más parámetros. Y da la sensación de que a más tamaño, mejor. Claro, bueno, aparentemente debería ser así, porque no sé si tengo por aquí un slide que estoy viendo y por eso miro a la pantalla, porque de memoria no lo sé, pero la evolución es impresionante. O sea, de los primeros modelos que había para lenguaje, acordaos que un poco lo de los parámetros es cuántos valores matemáticos tienes que dejar dentro de un modelo de inteligencia artificial para que luego cuando hay una entrada como una frase en un idioma te lo pueda traducir a otra, y matemáticamente aquello se traduce a números, los números se procesan como millones de parámetros que te dan la frase final, ¿vale? Entonces, aquí viendo cómo estaba esta guerra por los tamaños, empezó con uno de los modelos de lenguaje de Google, que era el BERT, y este empezó con 340 millones de parámetros, que ya está bien. Una ecuación con tantos parámetros es una ecuación complicada, una matriz de transformación de este tamaño es impresionante. Rápidamente surgieron modelos como GPT-1 que tenían 117, GPT-2 ya fue salvaje porque pasaron a 1,5 billones. Estos siempre son billones americanos, pero no deja de ser una barbaridad de parámetros. Luego surgió Megatron, que fueron 11 billones, pasó a GPT-3, que fue otro salto grandísimo de otro par de, bueno, no, son dos, otro orden de magnitud distinto, que era 175 billones, y ya estamos hablando de que hay modelos, algunos de Google, algunos de OpenAI, que tienen 540 billones de parámetros. Estamos haciendo cada vez para cosas como que de cualquier lenguaje a cualquier lenguaje se pueda traducir, se pueda interpretar, o incluso me parece que son mixtos, que no solo son de texto a texto, que también tienen sonido a texto, texto a sonido, pero que en un único modelo gigantesco se hace de todo. Sí, sí, pero te digo una cosa, que tampoco es oro todo lo que reluce. Tienen sus críticas estos modelos que parece que defienden que cuanto más mejor. En primer lugar, que muchos de estos modelos, claro, ¿dónde encuentras tantos millones de datos? En Internet. Internet sabemos que tiene muchas cosas y datos buenos, pero que también los tiene no tan buenos. Entonces, una de las críticas que recibe es un poco esto, porque hay como una ola de académicos que defienden que no es cuestión de parámetros, que es cuestión de la bondad del dato, que merece muchísimo más la pena elegir un puñado de buenas imágenes capaces de sintetizar o generalizar un poco lo más importante, que tener millones de imágenes de todo tipo, que al final lo que te van a hacer es un poco de ruido. Y otra de las críticas es que al final para hacer este tipo de modelos más grandes, cada vez se necesita más capacidad, y eso sabemos ahora mismo
que es contaminación y el mundo está como está. Creo, ya no me acuerdo, corrígeme si te acuerdas tú del dato, pero yo creo que hacer una fase de entrenamiento de GPT-3 era $1,5 millones en... Fíjate, no lo sabía. GPUs, o sea que tampoco No lo lo puede hacer sabía. cualquiera. Esto es algo que me preocupa, porque estos modelos están muy bien, pero si luego no te los dan, o sea, si luego no los puedes utilizar, no están accesibles, o bueno, pues tienes un pequeño problema de que no puede hacer cualquiera, o sea, lo puede hacer Google, lo puede hacer Sí, totalmente. Amazon o OpenAI, pero con un coste de entrada de 1,5 millones es complicado si no te Sí. ceden el Y modelo. te digo una cosa, tenemos la suerte de que ahora muchos de ellos lo abren todo y está todo muy democratizado, porque si no incluso sería peor. Incluso sería esto peor. es otra parte de la que tenemos que hablar algún día para contar a todo el mundo qué es Hugging Face, que es todo un movimiento y todo un sitio web en el que se exportan modelos y los puede utilizar todo el mundo, pero yo creo que es un tema en el que tenemos que contarlo bien, porque Para la siguiente. para la siguiente contamos que Y una Hugging cosa, Face... Juan Tomás, que te quiero decir. Otra de las... O sea, es verdad que hay personas y empresas que te da esa sensación que dices más grande por el afán y la cosa de que con más parámetros siempre va a ser mejor. Pero hay otra rama de investigadores que la justificación que ponen detrás de ese tamaño, de esa necesidad de que el tamaño sea muy grande, es la comparación con el cerebro humano. Porque al final estas inteligencias lo que intentan en el largo plazo es ser tan inteligentes como el cerebro humano. Y fíjate, el cerebro humano tiene aproximadamente 100.000 millones de neuronas, que multiplicado por 10.000 conexiones es 1.000 trillones de sinapsis. Cuando ahora mismo el modelo de inteligencia artificial más grande que existe, esto que estamos diciendo el cerebro sería 500.000 veces mayor. O sea que todavía estos tamaños que has dicho tú, que has estado hablando, si le comparamos con lo que es y lo que sucede dentro de un cerebro. Pero, ¿somos acaso nosotros? O sea, ¿cuántas veces decimos cuánto de nuestro cerebro utilizamos? Entonces, es verdad que a lo mejor la inteligencia artificial no llega todavía a niveles del cerebro. A niveles del cerebro, pero a niveles de nosotros los humanos que usamos un 2% de nuestro cerebro, pues posiblemente ya en muchos casos nos estén adelantando. Bueno, y la verdad es que conozco pocos humanos que sean capaces de traducir entre 1.000 idiomas Imagínate. Sí, o sea, pero que a lo mejor tendríamos la capacidad, por lo que parece ser, pero que no la usamos. O sea, la capacidad que utiliza el humano, su propio cerebro, es tan pequeña. Esta es muy buena. No había caído yo en esta pequeña cosa. Y también es verdad que todos estos modelos estamos hablando que están tremendamente especializados, algunos en lenguaje, algunos en visión, pero claro, no se acerca tampoco a las habilidades que tiene un adulto o incluso un niño, que puede hacer muchas cosas, comer, jugar, aprender con 2 o 3 ejemplos. O sea, un niño que en cuanto ve con 3 o 4 fotos de un elefante, sabe lo que es un elefante para toda la vida, y nosotros necesitamos enseñarle. O sea, que yo creo que hay cosas que hay que cambiar. Oye, yo siempre he tenido una pregunta, y como te tengo a ti, te la hago a ti. ¿No crees que esto del tamaño puede ser la solución fácil? Pero es el camino más corto, o sea, haciendo modelos gigantes, es el más fácil de triunfar rápido en esta guerra de quién es el que consigue logros más grandes o éxitos facilones, y es fácil y corto. Creo que sí, que es fácil. O sea, que están disparando a cañonazos para resolver soluciones. Es fácil desde el punto de vista de que no tienes que descubrir el camino, ese es el camino que tomas. Considero que es difícil, me imagino, desde el punto de vista computacional. O sea, creo que gracias a que la tecnología va avanzando somos capaces de ir teniendo. O sea, la dificultad está en si queremos duplicar el tamaño de la bola más grande que teníamos en ese gráfico, qué esfuerzos tenemos que hacer de tecnología, cómo lo vamos a conseguir. Pero no es difícil en cuanto que... Oye, ¿por qué no pensamos otro camino, no? ¿Por qué no...? Claro. Es que yo creo que... No pensamos nosotros. Yo y lo pongo como un ejemplo personal, cada vez que quiero hacer algún proyecto,
tiro primero por el económicamente más sencillo, el más simple, porque no tengo recursos. Pero teniendo recursos es como más fácil, pero yo siempre empiezo pensando de, bueno, pero si lo tuviese que hacer con el portátil o con un notebook y con una CPU, ¿qué tendría que hacer? Pero obviamente yo juego con muchas limitaciones, pero es verdad que a lo mejor estamos en la solución fácil, entre comillas, y con resultados a corto plazo. Efectivamente. Y luego, muchas veces, como comentábamos, no acaban de funcionar bien. ¿Qué pasa? Que, bueno, hay dos tipos de aplicaciones de este tipo de inteligencia artificial. O unas aplicaciones que no tienen riesgo y otras aplicaciones que tienen más riesgo. Mira, por ejemplo, hace un tiempo, hace muy poquitos días, pero que no sé cuándo saldrá este vídeo, no sé si serán semanas o días, el caso de Galáctica, que era una inteligencia artificial que... Era la inteligencia artificial que nos iba... Efectivamente, que tú podías poner una parte de algo científico y te lo completaba, ¿no? Y parece ser que era una maravilla y una novedad. Y creo que en una semana se detectó que no funcionaba bien, que cometía errores. Entonces, cuando una inteligencia artificial está en algo que es importante y se equivoca, pues al final es tremendo. Luego tienes, por ejemplo, inteligencias artificiales que se utilizan en el juego, en los gamers, que a lo mejor dices, oye, cada vez que pasas por aquí te toca una ánfora, te van a regalar una ánfora. Y tienes una inteligencia artificial que cada vez que genera una ánfora la genera diferente. Pues, por ejemplo, eso, desde el punto de vista de los que juegan, es una gozada porque está fenomenal, ¿no? Ostras, qué pasada, que es capaz de generar siempre ánforas nuevas y si pasa cualquier cosa no tiene importancia. Esto pasa mucho en todo lo que es inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene como una rama más lúdica, menos importante, que no pasa nada, pero luego tiene otra rama, medicina también. Que necesitas el 100% de éxito. Claro, que si te equivocas, el daño es importante y por lo tanto se va todo al garete. Y yo quería hacerte una pregunta que está fuera de guión, fuera que no se me había ocurrido antes de que empezásemos, no que esto esté guionizado, porque siempre hacemos lo que nos da la gana, o sea que nunca funciona. Es lo que me gusta, ¿eh? Oye, de Galáctica, ¿tú no tienes la sensación que a veces somos creyentes porque tenemos muchas ganas de creernos todo? O sea, me refiero, sale Galáctica, alguien te dice, sin haberlo probado muchísimo... Bueno, yo soy totalmente así. Sí, es que a mí me pasa lo mismo. Qué pena. Tengo muy poco espíritu crítico, entonces cuando leí lo de Galáctica me pasó una cosa muy graciosa. Lo leí, pues, no sé, por la noche, porque yo además, ya sabes que yo con Macarena tengo que contaros que le mando cosas a medianoche o más tarde, o sea, que tenemos conversaciones... Nocturnas. Y sobre casi tamaños. Secretas, porque sobre tamaños. Sobre tamaños, y el tamaño es importante. Uy, qué sospechoso todo esto. Absolutamente. Entonces, con Galáctica me pasó una cosa, que lo vi muy tarde, lo vi en el móvil y no me metí a investigarlo más. Entonces empecé a leer, me empezó a llegar por todos sitios. Por mis fuentes habituales empezó la bomba galáctica, que hace papers, no sé qué, bueno, la bomba mucho mejor que Penélope, me parece que se llama Penélope AI. ¿Me suena? Puede ser el que te hacía resúmenes y tal. Yo dije, pues esto lo tengo. Entonces se lo mandé a Macarena y le dije, Macarena, tienes que ver esto. Y lo que pasó es que, bueno, pues al siguiente día a lo mejor estuve trabajando o no miré Galáctica, pero lo gracioso es que en una semana empezó a llegarme... ¡Qué fraude! Más que fraude, qué desilusión, porque lo que parecía que era tan bueno, pues si te pones a hacer partes del paper va muy bien, pero es que incluso lo firma con los nombres del autor original. Bueno, empezaron a surgir más sombras que beneficios sobre esto. Entonces, yo tengo la sensación que a veces somos, en mi caso, y un poco en el tuyo, que no lo sé cuánto... Total. Es de... Pero también está la gente que es totalmente lo contrario a nosotros. Que a todo le ponen el pero. Que es mucho más crítica y que lo mira y que tal. Luego, chicos, tener cuidado con las inteligencias artificiales generativas, porque hay veces que, ¿cómo se dice? Overpromising. Sí, sobreprometen. Sobreprometen demasiado y luego puede que no haya tanto y con miles de noticias, porque yo no creo que exagere nada si no ha habido miles de noticias sobre... Y te confieso también otra cosa entre tú y yo. Yo, por ejemplo, que siempre estoy buscando contenido también para postear y tal... Siempre tengo dentro de mí un poco de miedo. Por eso de decir, Maca, míralo bien, estás segura, porque digo, a ver si voy a publicar algo que luego no sea, que luego la gente no te perdona un fallo. Claro. Es que no te lo vas a creer, pero hay muchas inteligencias artificiales recreando contenidos y reproduciendo a toda velocidad. Sí.
Entonces puede que alguna vez caigamos en alguna de estas trampas. Y además estaba viendo la bola, que luego los pondremos en las bolitas estas maravillosas. Yo ya estaba calculando en millones, eso deben ser como 6 o 9 millones entrenarlo, ese 1,5, que hay algunas que estamos haciendo un acto de fe, porque aunque yo ame y adore a Google, yo juraría que no he visto todavía nada de PALM, PARM, y hay otro que se llama MALM, que no lo veo por ahí, pero que también en teoría se está utilizando para el search. O sea, que hay veces que encima no se pueden tocar, o sea, pero que es difícil cuestionarlo desde un punto de vista científico o simplemente de usuario. Otras sí, más caja negra, ¿no? Claro. Sí. Y esto también me preocupa porque, bueno, pues nos podría pasar como con Galáctica. Un día tenemos una alegría, lo defendemos a capa y espada y luego vienen las rectificaciones. Y nada más, solo quería contarte esto. Muy interesante. Del tema de Galáctica, pero que no se nos olvide que a veces no es todo oro lo que reluce. Efectivamente. El tamaño no es lo más, no importa, o sea, pero ya sabes, o sí o no, nunca se sabe. Importa, pero más importante la calidad del dato. Incluso del modelo. Pero sabes que hay una tecnología, y si no lo sabes, se lo recuerdo a la gente que nos escucha, que hay veces que se hace lo siguiente que a mí me parece que es durísimo. Tú tienes un modelo con 600 billones o cualquier cifra de estas de locos y puedes cogerte la red, podarla y sigue funcionando, podándola random. ¿En serio? No sabía. Sí, eso se llama... No me acuerdo exactamente, pero se llama pruning, que es podar. O sea, pero que puedes podar y reducir a la mitad o a un 25%, obviamente le das otra vuelta, pero te cargas todas las conexiones. Si fuese una red neuronal fully connected, o sea, con todas las combinaciones posibles, te cargas algunas literalmente, con lo cual se reduce el número de parámetros y sorprendentemente funciona, lo cual es una de las razones por la... decirte que parece magia como eso que haces tú. Pues es bastante mágico, bastante mágico. Porque yo siempre he pensado de cuáles son las que cortan, pero es que además tengo la sensación, lo tengo que volver a ver y os prometo que en algún Ponte al Día contaré, pero yo creo que encima es random, o sea, no es que haya un criterio sobrevalorado, o a veces sí que hay un criterio con pesos muy bajos que nunca influyen en ninguna de las condiciones. O sea, no sé cómo se hace bien o si hay varios distintos tipos de pruning, pero lo que ya sería durísimo es que si prones un 25 o un 50%, prones lo que prones, siga habiendo aprendido. Eso ya sería durísimo para un pobre aprendiz de matemático como soy yo. ¿De qué estamos haciendo? Y ya está. Bueno, esto es lo que teníamos para hoy. Muy bien. Así que muchísimas gracias, Macarena, por estar aquí otro día. A Singular, que siempre se me olvida. No sé si sabéis que Macarena y yo trabajamos en Singular, que estamos en Singular y que hacemos estas cosas en el Stage One, que es maravilloso, es el mejor sitio para orgullosos de ser singulares. Sí. El próximo día me pongo la camiseta. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias, hasta la siguiente. Chao.